¿Eres una de esas personas que no tiene aire acondicionado y se está comiendo una ola de calor increíble en su casa? Porque yo sí que lo soy. Por suerte para nosotros, YouTube está lleno de vídeos sobre cómo enfriar tu casa sin gastar dinero. El problema es que muchos de estos vídeos están llenos de pequeños consejitos e inventos mágicos que en teoría podrían ayudar, pero que en la práctica no está claro que sirvan para algo. Por esta razón, en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las formas más efectivas de mantenerse fresquito este verano. Vamos a explicar la física que hay detrás de todo esto y vamos a comprobar si algunos de estos inventillos que circulan por internet realmente sirven para algo. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Una de las formas más rápidas y eficientes de evitar el calor es evitar el sol. Vale, ya sé que es un poco obvio, pero es que el sol es la principal fuente de calor de la superficie terrestre. Para que os hagáis una idea del papel tan importante que tiene el sol en la Tierra, cuando hay un eclipse solar la temperatura en esa zona de la Tierra baja entre 2 y 6 grados en pocos minutos. Pero ¿por qué el sol calienta? Esto se debe a que más de la mitad de la radiación que nos llega del sol es radiación infrarroja. Esta radiación es absorbida por las moléculas porque es capaz de excitar algunos de sus modos vibracionales. Y este aumento de la energía vibracional se traduce en un aumento de la temperatura. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer para evitar el calor es evitar la luz directa del sol. En casa utilizando toldos y bajando las persianas, y cuando estemos en la calle manteniéndonos a la sombra, llevando sombreros y ropa ligera. Y esto sí que de verdad funciona. Relacionado con esto hay otro consejo muy común que es ponerse ropa de colores claros, ropa que refleje la luz del sol lo máximo posible. Esto tiene bastante sentido, pero ¿realmente es verdad? ¿Realmente vamos a pasar más calor si nos vestimos con colores oscuros que si nos vestimos con colores claros? Primero de todo os voy a enseñar un pequeño experimento. Voy a coger dos camisetas iguales, una de color negro y otra de color blanco. Estas dos camisetas están a la misma temperatura dentro de casa, décima arriba, décima abajo. Así que ahora vamos a salir a la calle con estas dos camisetas y las vamos a dejar al sol durante 15 minutos. Pasados esos 15 minutos vamos a poner las camisetas en la sombra y rápidamente vamos a medir la temperatura. Como podéis comprobar, la camiseta negra está más caliente que la camiseta blanca, así que efectivamente la camiseta negra, además de absorber la luz visible, absorbe mejor la radiación infrarroja. Pero si esto es así, ¿por qué muchos beduinos se visten con túnicas negras en lugar de vestir todos de blanco? ¿Hay beduinos que están pasando más calor que otros? Pues he encontrado un artículo que se publicó en la revista Nature en 1980 que responde a esta misma pregunta. Los científicos de este artículo querían saber por qué los habitantes de Sinaí, una zona desértica de Oriente Próximo, vestían túnicas negras en lugar de blancas. Para responder a esta pregunta, midieron el calor que perdía y ganaba una persona que se quedaba frente al sol en el desierto durante 30 minutos con 4 vestimentas distintas: la típica túnica negra, una túnica blanca, un uniforme militar y unos pantalones cortos. Como os podéis imaginar, tanto el uniforme militar como los pantalones cortos provocaron un aumento en la temperatura corporal mayor que las túnicas. Pero lo sorprendente fue que aunque la túnica negra estaba más caliente que la túnica blanca, la temperatura corporal era la misma, no había diferencia. Esto puede deberse a que el color negro, además de absorber muy bien la radiación, también es capaz de emitir muy bien esa radiación. El color blanco, por otro lado, tiene problemas tanto para absorber como para emitir la radiación, por lo que podría retener más el calor. Por esta razón, pasados unos minutos, la camiseta negra que había estado al sol se ha enfriado más rápido que la camiseta blanca, aunque siga estando un poco más caliente. De esta manera, aunque la túnica negra se calienta más, también genera una mejor convección del aire y elimina el calor de la túnica antes de que llegue a la piel. Así que bueno, como podéis ver, vestir con colores claros en general es mejor, la ropa se mantiene más fresquita, pero en algunos casos, dependiendo de lo holgada que sea la ropa, no tiene por qué marcar una gran diferencia. Por cierto, salgáis con la ropa que salgáis a la calle, es muy importante que os pongáis crema solar, no para protegeros del calor, sino por la radiación ultravioleta, que es tope chunga para la piel. Y si queréis saber más sobre cómo funcionan estas cremas solares, pues tengo un vídeo en el canal, visítalo. Volviendo a nuestro tema, la siguiente forma más eficiente de evitar el calor es utilizando agua, mojándote, manteniéndote húmedo. Cuando mojas un objeto, el agua que hay en su superficie se evapora y eso hace que el objeto se enfríe. Y esto ocurre incluso cuando el agua está caliente. Para demostraros esto, he cogido una camiseta que estaba a temperatura ambiente y la he sumergido en agua que estaba a unos 50 grados. Nada más mojar la camiseta, es cierto que la parte mojada está unos grados por encima que la parte seca. Pero pasados unos minutos, la parte mojada se pone 4 o 5 grados más fría que la parte seca. Loco, ¿eh? Esto se conoce como enfriamiento por evaporación y es el método
método que utiliza nuestro cuerpo de manera natural para refrigerarse, a través del sudor. También es el método por el cual se enfría el agua dentro de un botijo. Pero ¿por qué cuando mojas un objeto, ese objeto se enfría? ¿Qué está pasando ahí? Para entender esto tenemos que bajar a nivel molecular. Dentro de una gota de agua hay un montón de moléculas que están vibrando y chocando las unas con las otras. Cuando las moléculas vibran con más energía, las percibimos más calientes que cuando vibran con menos energía. La cosa es que normalmente imaginamos que todas las moléculas dentro de una gota de agua están vibrando con la misma energía, es decir, están a la misma temperatura. Pero esto en realidad no es así. Las moléculas de agua están intercambiando energía unas con otras cada vez que chocan. Como resultado de estos choques hay moléculas que momentáneamente tienen más energía y otras que tienen menos. La temperatura de una gota de agua en realidad sería el promedio de todas estas energías. Entonces, algunas moléculas con más energía, más calientes, son capaces de romper las fuerzas que las unen a otras moléculas y escapar a la atmósfera. De manera que en la gota de agua se quedan las moléculas más lentas y frías. Como resultado de este proceso, cuando las moléculas de agua se evaporan, enfrían las moléculas de agua que se han quedado en el líquido. Y este agua fría absorbe el calor de otras moléculas que hay a su alrededor. Por eso se enfrían las cosas mojadas. Por esta razón, muchas veces nos recomiendan darnos una ducha antes de dormir, mojar la sábana, fregar los suelos o incluso tener plantas. Pero de todos estos consejos, lo más efectivo es que tu piel o las cosas que están en contacto con tu piel estén húmedas, porque así el agua va a absorber el calor directamente de tu piel. Fregar el suelo o tener plantas puede aportar un poco de frescor al ambiente, pero no es tan efectivo. Yo personalmente vivo con una camiseta mojada. Y sí, esta camiseta está mojada. Además, este enfriamiento por evaporación es más efectivo cuando lo combinamos con corrientes de aire. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Cuando las moléculas de agua se evaporan, generan un pequeño aumento de la humedad alrededor de la zona mojada. De hecho, si la humedad llega a su valor máximo, las moléculas de agua que se evaporen se condensarán de vuelta en el líquido, manteniéndose un equilibrio entre la evaporación y la condensación. Vamos, que a efectos prácticos el agua no se evapora, o se evapora muy despacio. En cambio, si hacemos circular una corriente de aire por la zona mojada, conseguiremos retirar esa capa de aire húmedo y favorecer la evaporación. Para conseguir estas corrientes de aire, una estrategia es la ventilación cruzada, es decir, abrir puertas y ventanas para que el aire tenga una vía clara de entrada y de salida. Si en tu casa, como en la mía, hay menos aire que en la tumba de Tutankamón, puedes invertir un poco de dinero y comprarte un ventilador portátil o, mejor aún, un ventilador de techo. Eso es lo mejor. Ya os digo que los ventiladores no enfrían el aire, pero sí que al mover el aire favorecen el enfriamiento por evaporación, o sea, hacen un buen trabajo. Vale, después de todo esto hay gente que no se quiere mojar la camiseta, lo cual no entiendo pero respeto, y que deciden hacer lo siguiente: coger una botella de agua congelada y ponerla enfrente del ventilador. Hay varias versiones de esto, ¿vale? Con una botella congelada, con un bol lleno de hielo, pero esencialmente es lo mismo. La idea es que al hacer pasar aire alrededor de la botella congelada, va a haber un intercambio de calor entre el aire y la botella, y el aire se va a enfriar, de manera que tendríamos un aire acondicionado por la friolera de 0 euros. Planazo, ¿eh? Bueno, en realidad por el precio del ventilador, las botellas y la energía de enfriar las botellas en el frigorífico. Pero bueno, lo importante es, ¿esto realmente funciona? Vamos a hacer algunas cuentas. Imaginemos que tenemos una habitación vacía de unos 10 metros cuadrados y aislada del exterior, con una temperatura de 30 grados, que es más o menos la temperatura de esta habitación ahora mismo. Ahora, queremos enfriar el aire de esa habitación utilizando una botella de agua congelada, que si está recién salida del frigorífico está a unos menos 15 grados. Vale, si se diese el caso de que todo el calor que absorbe la botella viniese de todo el aire de la habitación, el hielo se calentaría, pasaría de sólido a líquido y llegaría a una temperatura de equilibrio con el aire de unos 26 grados. Claro, como os podéis imaginar, estos cálculos no tienen ningún tipo de sentido. Hay un montón de cosas que no hemos tenido en cuenta en este cálculo. En la vida real no tenemos una habitación vacía, sino que tenemos una habitación llena de cosas, que también estarán a unos 30 grados de temperatura. La botella de agua no solo tiene que llegar a una temperatura de equilibrio con el aire de la habitación, sino con todas las cosas que hay en la habitación. Por no hablar de que la habitación no está perfectamente aislada, también intercambia calor con el exterior. Pero sin duda hay una cosa muy importante que hay que tener en
cuenta dentro de una habitación. Y esa cosa eres tú. Tú estás irradiando calor constantemente dentro de la habitación. Por lo que he podido leer, un humano promedio, sentado en una silla trabajando, produce 100 vatios, es decir, emite 100 julios por segundo de calor. Si consideramos que la botella de hielo pasa de los -15 a los 0 grados, luego cambia de estado y luego llega a unos 20 grados en cuestión de 3 horas, el cuerpo humano habría emitido más del doble de julios de los que ha absorbido la botella en esas 3 horas. Bueno, que sobre el papel esto no tiene ningún sentido, pero aún así hay muchos factores que podemos no estar teniendo en cuenta. Así que vamos a hacer otro experimento. Voy a congelar no una, sino 6 botellas con 1 litro de agua. Voy a colocar las botellas delante de 2 ventiladores y voy a quedarme dentro de la habitación trabajando hasta que se calienten las botellas. Durante todo ese tiempo vamos a estar midiendo la temperatura de la habitación y de manera un poco más subjetiva os voy a estar contando mi sensación térmica. Este experimento lo he hecho a las 7 de la tarde y ha durado más o menos hasta las 10 de la noche. He elegido esta franja horaria a propósito, porque es un intervalo en el cual la temperatura del exterior es más o menos constante y normalmente en mi casa este es un intervalo en el que también hay una temperatura más o menos estable. Bueno, pues os enseño lo que pasa. Vale, tengo que decir que el aire sí que se nota un poco más fresquito cuando pasa a través de las botellas. O sea que la sensación es un poco más agradable. Vale, a ver, llevo aquí más de media hora y la temperatura de la habitación ha bajado 1/10 de grado, ¿vale? O sea, apenas imperceptible. La sensación térmica no es muy diferente a si estuviéramos solo con el ventilador. Yo la verdad que me pongo delante y no noto ninguna diferencia. Y bueno, pinta que el experimento va para largo, porque el hielo ha empezado a derretirse pero ya no está tocando los bordes de la botella. Entonces el intercambio de calor entre el hielo y el exterior va a ser más lento. No sé cuándo voy a salir de aquí, la verdad. Vale, oficialmente llevo 2 horas aquí metida y el hielo todavía no se ha descongelado, o sea, está bastante lejos de descongelarse todo el hielo de las botellas. La temperatura, por otro lado, ha subido, ¿vale? Si bien al principio bajó 1 o 2 décimas de grado, ahora estamos 3 décimas por encima. No quiero tocar mucho el termómetro con las manos, pero, o sea, no está haciendo nada las botellas de hielo. Me voy a ir a cenar. Voy a dejar esto aquí y ya voy a ver qué pasa. Bueno, han pasado 3 horas y 20 y por fin el hielo se ha derretido, pero la temperatura de la habitación no ha cambiado absolutamente nada. O sea, ni siquiera cuando yo he salido. No ha cambiado nada. Bueno, a ver, sí que es verdad que cuando salí de la habitación la temperatura bajó unas décimas, pero realmente los cambios de temperatura han sido tan pequeños que son casi iguales que el error del medidor, por lo que no se pueden considerar muy relevantes. Es verdad que la temperatura bajó unas décimas al principio y el aire se notaba un poco más fresquito, pero entre subidas y bajadas podríamos decir que la temperatura no ha cambiado. Por lo que este método, para enfriar un poquillo el aire durante un rato corto está bien, pero que no te lo vendan como aire acondicionado. Lo que me sorprende es la cantidad de vídeos en los que te recomiendan hacer esto. Es como que de alguna manera te genera la falsa sensación de que cualquiera puede tener un aire acondicionado si se lo propone. Y esto, desgraciadamente, no es verdad. El calor cada año aprieta más y saber lo que funciona y lo que no nos puede ahorrar bastante tiempo. Bloquear la luz del sol, humedecer nuestra piel y generar corrientes de aire son nuestras mejores bazas. Otra opción es comprarse un aire acondicionado. Pero eso tiene su propia problemática que quizá veremos en el siguiente vídeo. Y nada, espero que este vídeo os ayude a no pasar tanto calor en verano. Venga, chao. ¿Qué pasa? ¿Quieres el láser, verdad? Mira. El láser, corre a por él. Corre, que se va, que se va, que se va. Gatito, me estás llenando de pelos otra vez la camisa. Me estás llenando de pelos. ¿Qué tienes que decir? ¿Eh?